Cordial saludo para todos mis hermanos católicos del mundo que están conectados, vinculados con este canal. Conoce, aprende y defiende tu fe católica. Si no se has suscrito, suscríbete, comente, comparta, dele like, eso nos ayuda. Para este video vamos a hablar la parte B de los hermanos de Jesús. Los evangelios nos hablan de los hermanos de Jesús. Así que preparémonos para dar comienzo a este video sobre la segunda parte de los hermanos de Jesús. Muy bien, ya estamos acá para continuar dando respuesta a quienes dicen por qué los católicos dicen la Virgen María, si los evangelios hablan de los hermanos de Jesús y es casada con José. Y además hablan que está en el cielo y eso es una mentira porque ella murió y está en el cementerio. Todo esto sucede, esas preguntas vienen, porque hay una enemistad entre ti y la mujer, se lo dijo a la serpiente, allá en el Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Y ella te herirá la cabeza. La mujer te herirá la cabeza. Y por ese motivo, ya en Apocalipsis 12:17, se convirtió esta serpiente en un dragón y se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacerle guerra contra el resto de la descendencia de ella. Por eso es que dicen todo eso. Niegan la virginidad de María, siendo que es una doctrina desde el comienzo del cristianismo. Desde antes de nacer Jesús, ya María es virgen. Y por eso son estos videos, este material, para decirle a mis hermanos católicos, tanto hombres como mujeres, como dice San Pablo en la 2 Corintios 11:3. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así también ustedes sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso es que cualquiera que llegó allá a su puerta, a la puerta de su casa, o al lugar donde estabas, les llegaron y le dijeron, predicándole un Jesús diferente, un espíritu diferente, un evangelio diferente. Y lo aceptaron de buena gana. No, San Pablo nos advierte, no lo reciban, no reciban eso, porque está en peligro su alma, está en peligro su alma. Cambiar, como dice Génesis 25:34, cambiar el derecho de progenitura por un plato de lentejas. Y estos movimientos que nos dicen eso son nuevos. Unos con tan solo 500 años, otros con 127 años, otro con 118 años, otros con 86 años,
otros con 84 años, otros con 21 años, otros con 30 años, pero son movimientos relativamente muy jóvenes en relación a la fundación de la iglesia que nos dejó Cristo, con 2000 años. Quitémosle los 33, entonces hablemos de 2000 años. 2000 años de doctrina, pero ya hoy tanto movimiento religioso, más de 40,000 nos vienen hablando de un Jesús diferente, un evangelio diferente, un espíritu diferente. Pero sin embargo, Martín Lutero, el padre de los protestantes, no se atrevió a negar la virginidad de María y de negar que era la madre de Dios. La reforma protestante. De ahí su nombre, protestante, no es insulto, no es que se le falte al respeto, no. Así lo dejó el padre de ellos. Y el error fue que dijo, cada quien interprete la Biblia como él quiera, como quiera, y de ahí a interpretar la Biblia, cada quien iban formando sus propias iglesias. Sin embargo, este señor Martín Lutero dejó un escrito, su comentario. Llamar a María como Madre de Dios se compendia todo su honor y nadie puede decir algo más grande. Quien diga Madre de Dios está diciendo algo grandísimo. No puede decir algo más grande, aunque tuviera tantas lenguas como las hojas o plantas que existen en el universo, como las estrellas en el cielo o las arenas en el mar. Quien así escribe no es un santo padre de la Iglesia Católica. Palabras de Martín Lutero en su comentario El Magnificat. Sin embargo, él dejó esa doctrina, pero sus discípulos, sus hijos, más adelante, vinieron a cambiar todo. Y hoy proseguimos nuestro segundo video. Ya hemos terminado la parte A. Aquí la parte A, vamos con la parte B de los hermanos de Jesús. Los hermanos de Jesús. Entonces, vamos a hacer el repaso como siempre. Ya sabemos que José, si toca a María con intenciones sexuales, comete adulterio porque es la esposa del Espíritu Santo. Es quien la hizo esposa del Espíritu Santo. De ahí que es que aparece José como esposo putativo de María y padre putativo de Jesús. Porque si tuviéramos en cuenta también lo que dice el Evangelio dice que es hijo del carpintero, el hijo del carpintero, entonces nosotros sería para creer que Jesús es hijo biológico de José. No, ni el más torpe e ignorante lo cree. Creemos que hace las veces de padre. Así le pasa a José como esposo, hace las veces de esposo. Eso es lo que significa putativo. Es considerado como propio o legítimo sin serlo. Por eso es putativo. Seguimos avanzando y ya se le dio respuesta, hablamos que hasta no significa que después de hasta sí. Porque eso es lo que tienen los hermanos protestantes separados de la Iglesia Católica. Mateo 1:25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Eso significa, según los protestantes, que después del hasta sí tuvo más hijos y que la palabra primogénito significa que es uno dentro de varios. No, tampoco. Entonces, si hasta significa que después de sí, aquí tengo otra nota para que tomen en cuenta y la noten. Y es lo siguiente, la señorita fulana de tal, coloque el nombre que ustedes quieran colocarle. Permaneció virgen hasta que murió. Quiere decir que después de muerta dejó de ser virgen. Ni el más torpe e ignorante lo va a creer así. Anoten esto,
Anótenlo por ahí en sus libros, en sus agendas. La señorita fulana de tal, NN, permaneció virgen hasta que murió. Eso fue lo que quiso decir el Evangelio, y no la conoció hasta. Quiere decir que dentro de ese periodo no hubo relación sexual, para dar a entender que Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, no es fruto de una relación sexual carnal como la conocemos, biológica de José, sino que fue por obra y gracia del Espíritu Santo, como lo dice el Evangelio de San Lucas y los demás evangelios. La demás palabra de Dios, como lo dice Isaías en el capítulo 7, versículo 14. Esa será la señal para todas las generaciones, que una virgen dé a luz un hijo. Esa será la señal. Eso será lo que hace que los pueblos de la tierra crean que Jesús es el Salvador, que viene de una virgen. Tienen que mirar a una virgen. Eso es lo que hace eso. Por eso ya vimos que primogénito es porque es el primero de los hijos de Dios, y unigénito también porque es el hijo único de Dios. Porque los protestantes dan a entender que cuando dice primogénito quiere decir el primero entre varios. No. Hijo heredero de Dios, el primer heredero como hijo de Dios, primer heredero. Eso quiere decir primogénito. Primogénito. Y ya en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, había que entregarle a Dios el primogénito. Y así lo cumplieron sus padres de Jesús, José y María. Llevar al niño a los 8 días para la circuncisión. Lo llevaron a los 8 días. Era el primogénito, en ese momento el primogénito. A los 8 días es que volvemos al tema. Quiere decir que después vamos a saber que van a haber más hijos. ¿Quién puede afirmar eso? Ninguno. En ninguna pareja del mundo. Si una muchacha dice el día que le nace su primer hijo y ella le pregunta, es mi primer hijo, es mi primogénito, ¿quién garantiza que va a tener 5, 6, 7, 8? Ninguno, no lo puede garantizar, porque la muchacha esa noche, la mujer esa noche va a morir o muere. Pero sin embargo ella en sus palabras, cuando le preguntaron que si era su primer hijo, que era su primogénito, dijo que sí, este es mi primer hijo, es mi primogénito. Aquí lo que el Evangelio, la palabra de Dios, cuando habla de primogénito, es para darnos a entender que es el heredero de Dios, el heredero de Dios. Por eso quítensele de la cabeza a los protestantes o cualquier católico que ya esté confundido. No significa primogénito el primero de varios, no. Lo que la Biblia nos da a entender es el heredero de Dios, heredero, primogénito y unigénito hijo de Dios. Primogénito, y dio a luz a su hijo primogénito, y siempre eso es lo que tienen para recalcar y decir. Primogénito. Entonces vamos ahora sí, les tengo otra nota. Resulta que es algo muy parecido a lo de Jesús, que está en el Antiguo Testamento. Muy parecido. Lo que pasó con José y María. Resulta que, y lo van a leer, léanlo. Jueces, ahí les dejo de tarea. Jueces, capítulo 13, versículo 1. Parecida la historia, la que les estoy mostrando, Jueces 13:1, con lo de José y María. Es que por eso siempre yo les digo, todo lo prefigurado materialmente en el Antiguo Testamento es una realidad espiritual en el Nuevo Testamento.
Y Sansón es una prefiguración de Jesús. Una prefiguración de Jesús, Sansón. Porque Sansón va a liberar a su pueblo Israel de las manos de los filisteos. Es el salvador de los israelitas, del pueblo de Dios de los filisteos. Y esa historia la van a encontrar en Jueces 13:1 y siguientes. Pueden leer toda la historia, pero yo tengo esto nomás aquí para darles a entender. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Aquí digo Jehová porque estamos tomando los textos de la Biblia Reina Valera. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Pobre gente, 40 años estaban azotados por los filisteos. Y entonces en el versículo 2 nos dice, y había un hombre de Sorá, esta es la tierra, un hombre de Sorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Vamos a ponerle cuidado a este nombre, Manoa. Y tenía una mujer, su mujer, y su mujer, y su mujer. Entonces, Manoa y su mujer. Pero ¿qué pasaba? Era estéril. Era estéril. Mujer estéril. Parecido también a lo de los padres de Juan Bautista, de Zacarías a Elizabeth. Elizabeth era estéril. También muy parecido. Pero aquí vamos a enfocarnos un poquito para lo de Jesús. Manoa y su mujer eran estéril. No podían tener hijos. Y nunca habían tenido hijos. Vea, estéril porque nunca habían tenido hijos. Y a esta mujer, a la mujer de Manoa, porque no dice el nombre, se le apareció un ángel del Señor, un ángel de Jehová, y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo, como se lo dijo a la Virgen María. Se lo dijo también este ángel a Elizabeth. Esto quiere decir que es el ángel Gabriel, que él es el de las buenas noticias. Siempre es de las buenas noticias. Entonces aquí le anuncia a esta mujer estéril, le va a anunciar que va a tener un hijo. Va a tener un hijo por promesa de Dios. Y vamos a esta segunda parte. Ya vamos en Jueces 13:24. Jueces 13:24. El resto van a ustedes a buscar esa historia y les ayuda mucho para defender sobre la virginidad de María cuando se le acusa que tuvo más hijos. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Eminentemente se cumplió la promesa del Señor de que la mujer, a pesar de ser estéril, dio a luz y tuvo un hijo y le pusieron nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y dice aquí, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y bueno. Ahora vamos a movernos a otro lado. Más adelante. Es para que caigamos en la nota. Pero la historia es bueno que la lean de Jueces. Jueces 14 y siguiente. Y su padre y su madre le dijeron. Es que resulta aquí, para que ustedes entren en el contexto, es que resulta que Sansón, pues fue prometido por el Señor para liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Pero a Sansón se le ocurrió la grandiosa idea, que es que de enamorarse de una filistea. Enamorarse de una filistea, o sea, una hija de los enemigos del pueblo de Israel. Se le ocurrió esa macabra idea, hablemoslo así para poder entender. Y entonces su padre y la mamá de Sansón se pusieron bravísimos, como hablamos nosotros en nuestro lenguaje. Se pusieron furiosos. Entonces llaman a Sansón y le hacen el reclamo. Y aquí es donde viene el reclamo para que caigamos en la nota de por qué los hermanos de Jesús en la Biblia no son hijos de María. Entonces póngale cuidado lo que va a decir. Y su padre y su madre le dijeron a Sansón, Manoa y la esposa, ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos?
Vea, estos dos, esta pareja, le dicen a Sansón, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos. ¿Cuáles hermanos? ¿Cuáles hermanos? Si Sansón es hijo único de esta pareja, pero sin embargo aquí él está diciendo que tus hermanos. ¿Sí ve? Porque esta pareja solo tuvieron un hijo, porque fue hijo de promesa, porque era estéril. Y Jueces 14:3 está diciendo que tus hermanos, ¿acaso es que esta pareja tuvo más hermanos? No, es que es hijo único, dio un hijo. Y además que ya eran ancianos. Pueden leer Jueces 14:3 y siguientes, todos los jueces desde que, espere, les digo la otra, desde Jueces 13:1, vea, hay que empezar desde el capítulo 13 y brincamos al capítulo 14. 14. Vamos a llegar al capítulo 14. Y entonces aquí vea, tus hermanos. ¿Se ve cómo es el lenguaje de la Biblia? Es que la Biblia tiene un lenguaje que llama hermanos a todo aquel que es hijo de un mismo padre o abuelo, a todo aquel que es hijo de un mismo abuelo. Llama hermanos a tíos, primos y sobrinos. Llama hermanos a los hijos de un mismo abuelo. Todos son hermanos. Y hay muchos textos que nos indican en la Biblia que están llamando hermano al tío, están llamando hermano al primo. ¿Sí? Esa es la razón de este texto para que ustedes los lean desde el capítulo 13 en adelante hasta el 14 y van a encontrar esa bonita historia que es parecida a la de Jesús, parecida, porque le adjudican aquí tus hermanos. Entonces vamos a decir, es que Sansón tuvo más hermanos, hijos de su mamá y de su papá. No, porque ellos eran ya ancianos. Y él vino fue por una promesa del Señor, el ángel le anunció. Y ahí les traigo a colación este texto es para que anoten, hermanos. Entonces sus padres bravísimos, ¿cómo así que no encuentra una mujer para casarte entre los hijos de Israel, entre las hijas de Israel? Eso es lo que da a entender este texto, entre las hijas de tus hermanos. Quiere decir desde el pueblo de Israel. ¿Por qué tenía que buscar una filistea? ¿Por qué tenía que buscar una filistea? Ni en nuestro pueblo, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos, vea. Ahí está, mujer de los filisteos. Claro, los padres tenían razón de estar bravísimos, incómodos, le hicieron el reclamo, porque él tenía que buscar, era una mujer dentro de los israelitas. Ahora sí, ya para decirle lo siguiente, les cuento que les tengo, para que anoten muy bien, les tengo la cita que pone en jaque mate a los protestantes con los hermanos de Jesús. Y si ustedes anotan muy bien, es una cita de jaque mate. Y anoten bien esta parte de los hermanos de Jesús, esta segunda parte. Les voy a mostrar muy minuciosamente este texto. Y anoten muy bien, protestantes y católicos. Resulta, y les voy a contar, resulta que San Pablo nos está contando en Gálatas 1:18 que él dice que fue a Jerusalén para ver a Pedro. Vea cómo dice el texto, para que ustedes lo busquen ahí en su Biblia, Biblia protestante, puede ser Reina Valera o en la católica, pero aquí tenemos textos de la Biblia Reina Valera. Dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Esto lo está diciendo Pablo, porque le escribió a los Gálatas. Dice ahí, y permanecí con él, ¿con quién? Con Pablo. 15 días. O sea que después de 3 años se fue Pablo para Jerusalén a encontrarse con Pedro. Duró con él 15 días. 15 días. Pero aquí es donde está el texto de jaque mate. Pónganle cuidado. Texto de jaque mate desde aquí.
San Pablo dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, póngale cuidado lo que está diciendo, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Eso qué quiere decir? Que San Pablo se encontró con Pedro y estuvo con él y no miró a ningún otro apóstol, sino solo a Jacobo, el hermano del Señor. Aquí en la Biblia Reina Valera se habla de Jacobo, en la católica Santiago. Esa es la aclaración. Jacobo en la Reina Valera, Santiago en la católica. Es lo mismo, es lo mismo, el mismo nombre, el hermano del Señor. Entonces este texto nos está diciendo que aquí encontramos un hermano del Señor, pero que al mismo tiempo es un apóstol, porque lo está diciendo. No vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Santiago o a Jacobo, el hermano del Señor. Vea, Pedro como apóstol. Y 15 días allá y solo miró, no miró ni a Juan, no miró ni a Felipe, ni a Bartolomé, ni a Judas, a ningún otro. Solo miró a Pedro y a Jacobo como apóstoles. Este es un texto de jaque mate. ¿Por qué razón? Entonces vamos a ir a mirar la palabra de Dios. Vamos a ir a mirar la palabra de Dios. ¿Qué nos habla de Jacobo? Porque nos está diciendo la palabra de Dios aquí el Gálatas que hay un Jacobo como hermano del Señor. Entonces, tomando los textos sagrados, de donde está la lista de los apóstoles, los nombres de los 12 apóstoles, que son estos, hay varios textos, habla esos textos de la lista de los apóstoles, está en Mateo, está en Marcos. Pueden buscarla y es muy fácil. En Marcos capítulo 6, ahí está ya la lista y tiene el mismo orden. Los textos, tanto de un evangelio como el otro, el mismo orden. Entonces yo me tomé la tarea de ordenarlos desde el primero hasta el 12, porque vamos a descubrir cuál es el hermano del Señor que es apóstol. ¿Cuál es? Porque Gálatas acá nos está diciendo, Jacobo, el hermano del Señor. Entonces el texto de los evangelios nos dice que los nombres de los 2 apóstoles son los siguientes. Primero, Pedro, Simón, llamado Pedro. Simón, vea, llamado Pedro. Y este señor tiene, y Andrés, su hermano. Aquí aparece el primero. Posiblemente sea este el hermano del Señor. Posiblemente, vea, Jacobo. Ya encontramos el primero. Hijo de Zebedeo, pero aquí se cae el argumento. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el papá de él es Zebedeo. Es Zebedeo. Ya no es hijo de José. Ya no es hijo de José. Este ya se cayó, vea. Hijo de Zebedeo. Y además que tiene un hermano. Y Juan su hermano. Juan su hermano. Y ahí quedan hasta los versículos para cuando busquen en Marcos 6, vea, ahí está. Versículo 2, versículo 3. Luego seguimos. Encontramos el cuarto apóstol, que es Juan, el quinto apóstol, que es Felipe, el sexto apóstol, que es Bartolomé, el séptimo apóstol, que es Tomás, el octavo apóstol, que es Mateo, el publicano, el cobrador de impuestos, y encontramos otro Jacobo, porque Gálatas nos está diciendo que Jacobo es hermano del Señor, Jacobo. Pero resulta que este Jacobo ya nos está diciendo el mismo texto sagrado en la lista de los apóstoles que es hijo de Alfeo. Hijo de Alfeo. Y entonces, ¿cómo así que Gálatas está diciendo que un Santiago y es apóstol y es hermano del Señor? Pero aquí su papá es Zebedeo y acá su papá es Alfeo. ¿Sería que la Virgen María se casó con Zebedeo o se casaría con Alfeo? No, se casó con José, dice los evangelios, se casó con José. Y el 10º apóstol es Lebeo, que quiere decir Judas, por su nombre Tadeo, porque hay un Judas que se llama Judas Tadeo. Esto está tomado de la Biblia Reina Valera. El número 11 es Simón el Cananista,
Simón el cananista o de Caná de Galilea, cananista. Y el 12, Judas Iscariote, el que también entregó a Jesús. Bueno, ahora me hice un gráfico. Este gráfico es mío, es original, yo lo hice. Aquí están los nombres de los 12 apóstoles. Tal como está aquí en este texto. Tal como está aquí, los hice acá. Bueno, resulta que primero nos dice que Pedro, nos habla de Pedro. Aquí lo coloqué con una vestidura blanca, Pedro. Sí, y que se llamaba Simón, pero le pusieron Pedro. Pero tiene un hermano que se llama Andrés. Estos dos son hermanos. Aquí le dejé palabrita hermanos. Pasa cuando encontramos el primer Santiago. Acuérdense que hay uno, el Santiago. Entonces va a ser el hermano del Señor. Pero este Santiago tiene un hermano que se llama Juan. Juan, vean. Hermanos Juan. Pero estos dos señores son hijos de Zebedeo. El papá se llama Zebedeo, entonces ahí vemos ya. Está Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, pero este Mateo es hijo de Leví. Y eso lo encontramos en Leví o Alfeo, Mateo 2:14. Y aquí encontramos el otro, aquí coloqué el otro Santiago, el hijo de Alfeo. Tadeo, que es el Judas Tadeo, que lo dice Lucas 6:16, y Simón el cananeo y Judas el traidor, Judas Iscariote. Por eso coloqué esta flecha aquí, indicando que estos son los dos Santiagos o Jacobos. Acuérdense que Jacobos hay que cambiar, aquí quedó como Santiago, pero es Jacobo. Este Jacobo con este son los dos que Gálatas acá. En espera, por acá se me escapó Gálatas. Este Jacobo, que nos está diciendo el hermano del Señor. Acá pues lo tengo como Santiago, pero es el mismo Jacobo. No se preocupen. En la Biblia protestante van a encontrar con Jacobo. Entonces estos dos señores son Jacobos, pero resulta que cada uno tiene un padre. Entonces, ¿cómo podrán los protestantes comprobar que estos son hijos de María? Hijos de María. ¿Cómo lo podrán hacer? Porque con ese texto, con estos Jacobos que tienen en los evangelios, los protestantes lo han tenido como la herramienta número uno. La herramienta número uno, Jacobo, hermano del Señor, lo han tenido para ganar adeptos, para engañar a los católicos. Lo podemos decir que es la herramienta número uno de engaño que han tenido los protestantes para llevar adeptos de los católicos a sus iglesias, que lamentablemente, en lugar de salvar sus almas, las están perdiendo. ¿Por qué? Porque son los primeros predicadores de la gran mentira, de la gran falsedad, de la gran calumnia de que Jacobo, el que aparece en la Biblia, que es hermano del Señor, es hijo de María. Es una mentira. La mentira número uno. Aquí los protestantes quedan en jaque mate porque no pueden comprobar, por otro lado, que este sí es hijo de María. Sin embargo, la palabra de Dios dice que es hermano del Señor. Hay un Jacobo que su padre es Zebedeo, pero hay otro Jacobo que su padre es Alfeo. ¿Al fin qué? ¿Con quién se casó María? ¿Con Zebedeo, con Alfeo o con José? ¿Con quién se casó? Jaque mate para los protestantes porque no podrán comprobar lo contrario a este texto. Y lastimosamente, con este texto han hecho que se hayan perdido muchas almas, que porque murieron sin irse con la doctrina que dejó Cristo nuestro Señor. Con esta falsedad, con esta gran mentira, con esta gran calumnia. Aquí cualquier protestante queda en jaque mate. Y así como se les tumba esta mentira
Con esta mentira de decir que Jacobo es hermano del Señor, así son las 400 o 500 mentiras que tienen los protestantes, porque todas ellas no tienen argumentos, sea del tema que sea del bautismo, sea de las imágenes, sea de la confesión, lo que sea, todas se les caen, todas esas mentiras se les caen, porque así se les cae con esta, con la que estaban diciendo y predicando grandes predicadores, grandes protestantes, pastores predicando que Jacobo es hijo de la Virgen María. Jacobo, porque lo dice los evangelios, que Jacobo es hermano del Señor y entonces por lo tanto es hijo de María. Eso es una gran mentira, porque estos dos señores, estos dos Jacobos que nos hablan los evangelios, su padre es Alfeo y el otro es Zebedeo. Una mentira caída, jaque mate para los protestantes. Y termino con esto. Y los mismos evangelios, es la San Lucas, San Mateo, San Marcos, todos están diciendo en su misma palabra. San Lucas dice, y dio a luz un hijo, Lucas 1:31, un hijo. Mateo 13:55, y no es este el hijo del carpintero. Ahí no dice, tendría que decir, porque la palabra de Dios no puede tener errores. Tendría que decir el evangelio, uno de los hijos del carpintero, uno de los hijos, si tenían 6 o 7. Pero, sin embargo, este San Mateo dice, el hijo del carpintero. Miraban uno. Cuando escribieron este evangelio 30 años después de morir Cristo, miraban uno, el hijo del carpintero. Y este texto, precisamente este Mateo 13:55, lo tienen los protestantes como el número 1 también para mostrar que María tuvo más hijos, porque aquí lo dice. Y lo escuché yo personalmente a un pastor, decía, no es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, véalo aquí, Jacobo, pero hay dos, ¿cuál será? Jacobo, José, Simón y Judas. Mateo 13:55. Y hay dos Jacobos. Ya descubrimos que sus padres es Zebedeo y Alfeo. Zebedeo y Alfeo. Y lo está diciendo Gálatas 1:19. Véalo acá. Y este texto, este pasaje bíblico de 13:55 lo tienen como la herramienta número 1 los protestantes pastores mentirosos para engañar a los católicos diciendo de que Jacobo es hijo de la Virgen María, mientras que los evangelios nos dicen que es el padre de uno de estos dos, Jacobo el mayor o Jacobo el menor. El uno es Zebedeo y el otro es Alfeo. Se les cayó la gran mentira a los protestantes. Y Marcos 6:3 también nos da otro texto de jaque mate. Porque dice aquí, este sí ya se está refiriendo aquí a Jesús. Y no es este el carpintero. Aquí ya le están dando un calificativo que Jesús es carpintero, vea. Marcos 6:3. No es este el carpintero, claro, porque miraban que José era carpintero. Hijo de María. Hijo de María, mire, el evangelio no puede tener error, no puede tener mácula, mancha. Tenía que decir uno de los hijos de María, pero el evangelio dice hijo de María. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Hermano de Jacobo, ve, aquí ya brinca y brinca a decirnos que es hermano de Jacobo, pero ¿cuál Jacobo? ¿Cuál de los dos Jacobos? Si el uno su papá se llama Zebedeo y el otro Alfeo. De José, ve, aparece un José. De Judas, de Simón. Y están aquí también con nosotros sus hermanas. Esos son los textos que tienen los protestantes para ganar adeptos, para engañar y calumniar a la Iglesia Católica. Tumbando la gran señal, esta gran señal de Isaías 7:14.
Isaías 7:14. Lamentablemente muchos de nuestros hermanos católicos, muchos se fueron de nuestra iglesia y se perdieron. Se perdieron porque se volvieron rebeldes contra la Virgen, rebeldes contra los sacramentos, rebeldes contra la Eucaristía, que les dice: quien no coma y no beba del cuerpo y la sangre del Señor no entrará en el reino de Dios, porque para ellos no es cuerpo y sangre de Cristo, es un símbolo. La confesión es un invento de los curas, eso no existe, dicen los protestantes. Lamentablemente muchos hermanos católicos se fueron a las sectas y murieron sin confesión. Solo queda para el juicio de Dios si se condenaron o no, pero es muy triste porque el Señor lo dice: quien no coma y no beba del cuerpo y la sangre del Señor no podrá entrar en el reino de Dios. Son palabras de Jesús, no son ni de un obispo, ni de un papa, ni de una monja, ni de un sacerdote, ni mía, ni de nada, de Jesús, del Señor Jesús. Este es el gran desmonte. Jaque mate para los protestantes. Y si ven que es una mentira, me escriben. Por eso les coloco hasta mi correo, les coloco mi WhatsApp para que me digan mentiroso. San Lucas dice: y el nombre de la Virgen, o sea, 30 años después de empezar a escribir los evangelios, San Lucas, cuando le preguntó a todos los seguidores de Jesús, decían: y el nombre de la Virgen. Estaban diciendo en ese entonces, 30 años después, que la Virgen se llamaba María, era María. Porque fue un tiempo donde la palabra de Dios se transmitió a través de forma oral, no había escritos, no habían evangelios. Estaba la escritura del Antiguo Testamento, pero los evangelios no estaban. Todo eso se transmitió a través de manera oral, y de manera oral llegó 30 años después que los seguidores de Jesús decían: la Virgen María, la Virgen María, la Virgen María, Lucas 1:27. Y ahora estos personajes del siglo XXI, de ahora, de tantos movimientos religiosos que han nacido y que nacen y que siguen naciendo, están diciendo que quién dijo que la Virgen María, si eso es una mentira porque tuvo más hijos. Mentirosos son ellos, calumniadores. No, el mismo evangelio nos desmonta esta mentira y hoy quedan en jaque mate porque no van a poder decir absolutamente nada. No lo podrán decir, no podrán desmentir la palabra de Dios, no podrán desmentir estos textos de la misma Sagrada Biblia. Y por eso les dejo ahí para que pausen el video y van mirando y van analizando. Lean, pausenlo y van tomando nota. El ejemplo de Sansón, el ejemplo de Gálatas, de estos textos de Mateo, de Marcos. Es muy triste lo que nos ha pasado y ahí es donde se cumple. Tiene razón. Apocalipsis 12:17. Y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacerle la guerra al resto de su descendencia, a los seguidores de Jesús, porque nosotros somos seguidores de Jesús y por ser seguidores de Jesús amamos y honramos y queremos a su Santísima Madre, la Virgen María, porque Él quiso que quedara para nosotros como nuestra madre. Se lo dijo allá cuando estaba en agonía en la cruz, en el Evangelio de San Juan: madre, ahí tienes a tu hijo. Y le presentó a Juan. A lo mejor van a decir también que es hijo de María. A lo mejor lo van a decir. Y le dijo a Juan: hijo, ahí tienes a tu madre. Pero van a decir que Juan es hijo de María, pero es que Juan es hermano de Santiago el mayor, vea, o de Jacobo el mayor, vea, Juan. También es hijo de Zebedeo, es hijo de Zebedeo. Es que ni formas de poder decir que Juan allá en la cruz le dijo: madre, ahí tienes a tu hijo, es porque Juan era hijo de la Virgen María. No, pero el papá Zebedeo, vea, lo dice aquí este gráfico. La Virgen María quedó para nosotros como nuestra madre porque así lo quiso el Señor en el Evangelio de San Juan, allá en la cruz, cuando estaba en su agonía. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Y a partir de ese momento
es madre de nosotros. Y si es verdad que tenía más hijos María, ¿por qué no aparecieron ahí si dicen que eran 7? ¿Por qué se la tenía que entregar a Juan? ¿Por qué? Porque no habían más hijos. La Virgen María estaba solita, posiblemente ya en ese entonces ya José había fallecido y estaba solita y por eso se la entregó a Juan. Ahí les dejo y espero sus comentarios y espero que me refuten y espero, pero con la palabra de Dios. Queda pendiente seguir, quedan como 2 o 3 videos porque tenemos que llegar a porque y les voy a dejar ahí en el abrebocas, hay un pasaje bíblico del Antiguo Testamento donde nos narra y nos cuenta la perpetuidad de la virginidad de María. Está en una profecía. Esa será el próximo video contándoles sobre eso. Es que esto no es gratis. Esto de decir que la Virgen María, esto no fue que se le ocurrió a antier, ayer, no, eso viene desde los apóstoles. Ya el primer defensor de la virginidad de la Virgen María es nada menos y nada más que San Ignacio de Antioquía, discípulo de San Pablo, discípulo de San Juan. Nació en la época de que Cristo falleció, más o menos es como el tiempo que se cree que nació San Ignacio de Antioquía. Y ese es el que le coloca a la Iglesia Católica el nombre, Iglesia Católica. San Ignacio de Antioquía murió en el año 107, ya por ahí en el año 100 la Iglesia Católica tenía el nombre de católica. Y Martín Lutero no se atreve a quitarle el nombre a la Iglesia Católica. San Ignacio de Antioquía es uno de los primeros defensores de la virginidad de María, porque tiene unos escritos precisamente sobre eso. Bueno, espero que les sirva. Muchas gracias de todas maneras a todos. Bendiciones. Seguimos adelante. Seguimos en estos medios catequizando, dándoles citas, porque lo que nos interesa es que todos los que estemos aquí aprendamos sobre nuestra doctrina católica. ¿Por qué nosotros los católicos decimos la Virgen María? Si los evangelios nos hablan de los hermanos de Jesús, porque los hermanos de Jesús son parientes, es familia cercana, mas no son hijos de la Virgen María. Bendiciones para todos.